una vez un rey que miró por la ventana de su palacio y contempló a uno de sus hijos, el hijo menor. Ese hijo estaba formando un ramo de flores en ese campo distante. Y el padre se emocionó tanto porque vio que su hijo estaba armando ese ramo de flores y tenía la cinta que tenía los colores de la realeza. Así que cuando el padre vio esa escena, se conmovió y se emocionó tanto porque dijo: ese hijo está haciendo algo para mí. Pero siguió viendo a su hijo y se dio cuenta que el hijo no solamente tomaba esas flores hermosas, sino que también tomaba y recogía las hierbas del campo, los espinos del bosque. Y el padre se compadeció y llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo, ven, te pido por favor que cuando venga tu hermano menor, tomes de mi palacio las mejores flores que hay aquí y quites de ese ramo que traerá tu hermano todas aquellas hierbas malas, espinos que lastiman, que no son dignos de mi palacio, y después lo envuelvas con esa cinta con los colores de la realeza. A lo que el hijo respondió con gozo y le dijo: claro, padre. Llega el hijo menor y cuando entra al palacio, su hermano le llama y le dice: tráeme tu ramo, que vamos a entregárselo al padre. Y el hijo mayor quita esos espinos, quita esos cardos, quita esas hierbas malas y le entrega a su hermanito ese ramo perfecto para que pueda llegar al trono del padre. Con una gran sonrisa, el hijo menor se presenta al trono y le extiende el regalo al padre y le dice: padre, este es un hermoso ramo de flores que yo preparé para ti. Por favor, acéptalo. Tiempo después entendería que su regalo fue aceptable al padre, gracias a la hermosa y bondadosa provisión de su propio padre. Esta historia nos muestra el corazón compasivo de un rey y de un padre, que aún en la debilidad de su hijo se compadece y provee gracia para que esos esfuerzos incapaces, limitados, fueran cubiertos por la provisión del Padre. Y es que la vida de Cristo es esa vida sin pecado, su muerte sustitutoria, su victoria sobre la muerte, son las flores reales, perfectas, que han sustituido nuestras malezas, nuestros espinos, nuestras hierbas malas. Es la obra de Cristo que fue la provisión para que tú pudieras ser aceptado por el Padre, y no porque tú pudieras hacer algo, sino que Él proveyó absolutamente todo. Y mi querido oyente, quiero decirte que tú hoy puedes escuchar a este rey compasivo, un rey que tiene un corazón paternal y se compadece de ti. Sí, se compadece de ti a pesar de que tus mayores esfuerzos sean malezas y espinos. Se compadece a pesar de la gravedad de tu condición. Y sabes, hoy quisiera que tú pensaras en esto y que recordaras esta verdad, que porque Cristo es el Rey compasivo, tú debes seguirle. Cristo es un Rey compasivo. Y porque Cristo es un Rey compasivo, hay una respuesta de tu parte. Tú debes seguirle. Los versos que estudiaremos hoy nos enseñan esta verdad. Y la veremos en dos partes. La primera parte, veremos a este rey que escucha compasivamente a pesar de la condición, a pesar de la terrible condición del ser humano.
Pero en la segunda parte del sermón veremos que ante dicha compasión hay una respuesta de parte de aquellos que reciben esa gracia infinita, esa compasión eterna. Así que veamos el primer punto. Este rey compasivo es el que te escucha compasivamente a pesar de tu condición. Él te escucha compasivamente a pesar de tu condición. La escena que hoy estaremos estudiando es la escena que encontramos en el capítulo 20, versículos del 29 en adelante del Evangelio según San Mateo. Notemos y recordemos que estamos ya en la recta final de la vida del Señor Jesucristo. Él está llegando a Jerusalén, va con rumbo a Jerusalén. Y Jesús y sus discípulos que están encaminados a Jerusalén van y pasan por una ciudad llamada Jericó. Y se encuentran con dos personas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué condición tenían estas personas de las que se compadeció nuestro Señor Jesucristo? Tenían tres condiciones. La gran mayoría de nosotros vamos a recordar esta escena porque nosotros encontramos en el título de la Reina Valera que dice: 2 ciegos reciben la vista. Pero no solamente tenían este problema de la ceguera. La primera característica era que eran ciegos. Y vaya que esta situación, esta enfermedad de la ceguera, era una condición que les hacía ser marginados. Desde la ley de Moisés se consideró a las personas ciegas como personas con defecto. Algunos atribuían a esta enfermedad a una maldición de parte de Dios. ¿Recuerdan ustedes que hay una escena en los capítulos anteriores donde se les preguntaron acerca de un ciego y le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque creían que tener una ceguera o tener esta condición de ciego era una maldición de parte de Dios. Así que estos eran ciegos, pero no solamente eran ciegos. Nosotros encontramos en el versículo 30 una segunda condición. 2 ciegos que estaban ¿dónde? Versículo 30 del capítulo 20. ¿Dónde estaban estos 2 ciegos? Estaban junto al camino. Eran personas mendigas. Ellos estaban junto al camino porque estaban esperando que alguien tuviera favor de ellos y normalmente se ponían a la orilla del camino para pedirles a los visitantes de la ciudad una moneda, algo con qué vivir, algo con qué sustentarse. Eran ciegos, eran mendigos. No solamente eran mendigos. Versículo 31. ¿Qué hacía la gente cuando estos clamaban? Les reprendió: cállense, ustedes no son dignos, son despreciables. Estos eran hombres despreciados por la sociedad, no solo por su propia familia, sino por la multitud que seguía al maestro. Así que eran ciegos, eran mendigos, eran despreciados. Estos hombres pertenecían a ese grupo de personas completamente despreciables, marginadas. Estos ciegos incapaces veían. Sí, estos ciegos incapaces veían. Veían lo que los ojos de los otros no podían ver. Imagínese la escena por un momento. Estos hombres marginados estaban sentados en la orilla del camino para pedir una limosna o una ayuda de los visitantes. Y el gentío se escucha venir diciendo que viene Jesús, viene por Jericó Jesús, viene pasando por esas calles. Y estos hombres seguramente han escuchado las maravillas y prodigios que Él ha hecho en su ministerio. Ellos, estos 2 ciegos, han escuchado que Cristo ha sanado a ciegos. ¿Recuerdan el capítulo 9, versículos 27 al 31? 2 ciegos fueron sanados, 2 ciegos fueron sanados. ¿Recuerdan el capítulo 12, versículo 22? Un endemoniado, un ciego y un mudo, es decir, una persona que estaba endemoniada, ciega y muda,
fue sanada. Y a propósito, ese milagro los fariseos se lo atribuyeron a Satanás. Y estos dos ciegos de Jericó tenían esa evidencia. Pero no solamente tenían esa evidencia de los milagros de Jesús, sino que también tenían la referencia en el Antiguo Testamento que habla acerca del poder del Mesías. Quisiera invitarte a ir a Isaías 29, 18 rápidamente, y si tú lo tienes puedes leerlo junto conmigo, y si no, apúntalo. Isaías 29, 18 al 19. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El Mesías vendrá, y cuando Él venga, los sordos oirán y los ciegos verán. Así que estos no solamente tienen la evidencia de los milagros de Jesús, sino que tienen la referencia del Antiguo Testamento que hacía notar que el Mesías tendría el poder de sanar a los enfermos. Y no solamente tenemos esa referencia en Isaías, tenemos por lo menos 4 referencias más allí en ese profeta. Y los salmos hablan de que el Mesías vendría a dar vista a los ciegos. Así que ellos creían que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías, el verdadero profeta, el rey prometido. Y observemos por un momento por qué decimos esto. Porque ¿ve usted conmigo la forma en que ellos se refirieron a Jesús? Note que no solamente se refieren como una persona de dignidad al llamarle Señor, sino que además de darle la dignidad que merece al llamarle Señor, también se refieren a Él como Jesús, Señor. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de David. Esto nos muestra claramente que ellos, aunque no podían ver con los ojos humanos, sus ojos espirituales habían sido abiertos por gracia de Dios para contemplar a Jesús como el Mesías. Ellos, al tener la palabra escrita como referencia y la evidencia pública del poder de Jesús, creyeron y confesaron que Cristo es el Hijo de David. Ellos podían ver lo que los que podían ver no podían ver. Y espero no usar esto como un trabalenguas. Ellos podían ver, los ciegos podían ver lo que los que tenían vista no estaban viendo. Y esto no fue por obra de ellos, sino que al igual que Pedro en el capítulo 16, ellos recibieron esto de parte del Padre. No te lo reveló hombre, te lo reveló el Padre que está en el cielo. Y cuando ellos por gracia de Dios creyeron, entonces, cuando ellos contemplaron a Jesucristo como el Hijo de David, como el verdadero Mesías, como el verdadero profeta, entonces clamaron. Y note conmigo, por favor, vaya al versículo 29 y dice: Señor, Hijo de David, versículo 30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron? Clamaron. Pero usted puede ver la misma expresión en el versículo 31, y la gente le respondió para que se callasen, pero ellos, ¿qué? Clamaban. Y la palabra que utiliza aquí Mateo es una palabra que tiene una connotación no solamente de un grito. Muchas veces nosotros podemos gritar pidiendo algo. Ten cuidado. Pero el clamor que Mateo está describiendo aquí es un clamor que expresa un grito desesperante, de angustia. Por ejemplo, cuando una persona desvaría, o esos gritos de una mujer que está dando a luz. Esta era la intensidad del clamor de estos 2 ciegos que consideraron a Cristo como el verdadero Mesías. Estos hombres gritaban con fuerza, una fuerza única,
porque sabían que era el momento de clamar. Era el momento de clamar, no había otra oportunidad. Ese era el momento de clamar, porque tenían frente a ellos, frente a sus propios ojos que no podían ver, pero frente a los ojos espirituales que consideraban a Cristo como el Mesías. Y ese era el momento de clamar. Ahora, ¿por qué clamar de esa forma? ¿Por qué con esa intensidad? ¿Sabe por qué? Porque tenían nada. Porque tenían nada. Cristo para ellos era todo. Sin Cristo era nada. No había familia, no había recursos, no había médico, no había algo que pudiera remediarle su mal. Solo Cristo. Solo Cristo. No tenían alternativa, no había plan B. Oh, bendita ceguera, que hizo que estos pudieran encontrar en Cristo su todo. Y maldita religión, que hacía que los sanos no se dieran cuenta que Cristo lo era todo. Oh, bendita ceguera, que hizo que estos pudieran encontrar en Cristo su todo. Y maldita religión, que hace hoy en día que los sanos no se den cuenta que Cristo es todo. La gente les decía: dejen de gritar, porque es ridículo lo que están haciendo. Ustedes son los despreciados. Además, la costumbre aquí en Palestina es que un rabino enseñe mientras va caminando y no se les distraiga. No haya gente incómoda en su enseñanza. Pero ni eso pudo acallar la desesperación y el hambre que tenían estos ciegos, mendigos y despreciados. ¿Y cuál era el clamor de ellos? ¿Cuál era su clamor? Vaya al pasaje conmigo. ¿Y qué es lo que ellos claman? Señor, versículo 30, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 31, y la gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál era el clamor de estos dos ciegos? Ten misericordia, ten misericordia. Mesías prometido, Rey eterno, ten misericordia. Nosotros no somos dignos que nos escuches. No merecemos más que el juicio tuyo. Nosotros no somos capaces de verte con nuestros ojos, pero te creemos. Mira nuestra condición, mira nuestra bajeza. La única razón del por qué tú puedes vernos o escucharnos es porque seas misericordioso. No hay razón alguna. Mira, somos pobres, mendigos, despreciados. Lo único que te puede mover a vernos es misericordia. Misericordia. Ellos pidieron misericordia. Y por favor, prestemos atención a la solicitud de ellos, porque es interesante el contraste que el evangelista Mateo está haciendo con lo que acaban de pedir. ¿Quiénes? ¿Recuerdan el versículo 20 al 28? ¿Qué pidieron los discípulos? ¿Recuerdan? Mire, versículo 21. Él le dijo: ¿qué quieres? A la mujer, la madre de los hijos de Zebedeo. Y es la misma expresión que ahora encontramos en el versículo 32. ¿Qué quieren? Los primeros querían grandeza, porque tenían algo que les hacía creer
que merecían grandeza. Nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos vas a dar? Nosotros sí te seguimos, somos tus discípulos. ¿Dónde nos vas a poner en tu reino terrenal? Estos dos no tienen nada, no tienen nada. Son pobres. Y lo único que piden es misericordia. No merezco nada más que el juicio tuyo, pero si algo puedes darme es por misericordia. El clamor de estos ciegos es igual al de aquella mujer sirofenicia. Las migajas son suficientes. Misericordia. Es igual al clamor de aquel ciego del capítulo 9. Y es el mismo espíritu que nosotros encontramos en el clamor del hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo cuando regresa a casa después de malgastar todos los bienes del padre? Regresa arrepentido y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno, no tengo valor, he pecado, soy pobre, desventurado. Ten misericordia. Pero sabe, no solamente es lo que encontramos en esa mujer sirofenicia, no solamente es lo que encontramos en esos dos ciegos del capítulo 9 de Mateo, y no solamente es lo que encontramos en el espíritu del hijo pródigo. El salmista clama en 16 ocasiones diciendo: ten misericordia. Ese clamor entonces no es exclusivo de los ciegos, sino también de los reyes, clamando con la misma intensidad. Así que, mi hermano, pedir, implorar y clamar misericordia no es por la pobreza material o por la enfermedad física. Tú no necesitas pedir misericordia cuando tengas un problema de salud. Tú necesitas pedir misericordia cada día de tu vida. No se clama por la pobreza material, sino por la pobreza espiritual. Y en ese sentido, todos somos pobres. Todos necesitamos la misericordia. Todos. No hay uno aquí, uno solo en este recinto que no merezca el juicio eterno de Dios. Y por lo tanto, lo único que tú necesitas es misericordia. Y veamos la respuesta de Jesús. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó a estos dos y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Les tocó los ojos. Él se compadece de ellos y les otorga misericordia. Les tocó. Ahora, piense por un momento, ¿era necesario que Cristo les tocara? No. Con el solo pronunciar de su palabra, los ojos de esos dos hombres hubieran visto. No era necesario, pero decide tocarlos para expresar que no es un Mesías lejano, no es un rey distante, sino uno que se compadece y con ternura acerca su mano y le sana. Y Él, Cristo, les dio la mayor manifestación de misericordia. El Rey eterno, Jesús, el Hijo de David, les abrió los ojos físicos. Sí, les tocó para que vieran, pero para que vieran no solo lo hermoso de los colores,
No solo, no solo para que se cautivaran por lo majestuoso de la creación. No, no, no. Él les abrió los ojos y la misericordia de Dios en Cristo fue otorgada para que estos ciegos pudieran ver la expresión más grande de misericordia. Les dio la vista para que vieran la misericordia manifestada, materializada, expresada en un cuerpo visible y tangible, para que vieran la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él no les dio la vista para que pudieran andar viendo todo lo que este mundo tuviera y lo que nunca habían visto. No, Él les dio la vista para que consideraran y contemplaran la verdadera expresión de misericordia. Lo primero que esos dos ciegos vieron fue el destello refulgente, exuberante y atrayente de la gloria de Dios en Cristo. ¿Puedes pensar eso, mi querido hermano? No le dio la vista para que dijeran: wow, qué hermoso arco iris, oh, qué espléndido sol. No, ellos vieron algo mucho más glorioso que eso: a Cristo Jesús, la gloria de Dios. Por eso podemos reconocer que Cristo es el Rey compasivo que te escucha a pesar de tu condición. Ahora, permíteme aplicar esto. Pensemos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que amaste con esa intensidad? Hermano, persona, oyente, ¿realmente tú sientes y ves la necesidad de la misericordia de Dios en tu vida? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces nuestras vidas no reflejan esa necesidad. Hay tanto que nos ha hecho creer que no somos pobres. Hay mucho en nuestros ahorros morales, en lo que descansamos. Y esto nos hace indiferentes. Escuchamos que Cristo viene y alza su voz, y en vez de clamar con desesperación pensamos: bueno, eso no es para mí. Yo no estoy en una condición tan miserable. Yo sí puedo salir adelante con mis propios recursos. Mira, yo sí tengo méritos porque tengo tal experiencia en el cristianismo. Además, vengo de una familia que es cristiana. O tengo un ministerio muy próspero. Tengo tal grado de teología. O tengo tantos años asistiendo a una iglesia. Pero quiero que escuches lo que el ángel de Jehová dice, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire lo que dice esta iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, por favor, considera que tú estás necesitado. No solamente debes de clamar el día de tu conversión, debes clamar cada día de tu vida, porque cada día estás pobre. No tenemos un fondo propio, no tenemos recursos almacenados que nos protejan de la bancarrota. Cada día necesitamos de la misericordia de Dios, porque cada día son nuevas sus misericordias. Por lo tanto,
Debemos clamar con toda la fuerza, pero con toda la confianza. Tu necesidad de gracia no mengua después de la salvación que Él te ha regalado. Necesitas la misma cantidad de gracia cada día. Déjenme decir nuevamente esto. Tu necesidad de gracia no mengua después de la salvación que Él te ha regalado. Necesitas la misma cantidad de gracia cada día. No porque cada día pierdas la salvación, no. Ya eres salvo por gracia de Dios, pero cada día necesitas seguir siendo salvo de ti mismo en ese proceso de santificación. Sí es cierto que Él te salvó por gracia, pero ¿sabes cuánta gracia necesitas para tu santificación? La misma cantidad de gracia que ocupaste para tu salvación. No necesitas un poco menos hoy de lo que necesitaste cuando te convertiste. Necesitas la misma gracia eterna e infinita de Dios hoy. Por eso clama hoy con desesperación diciendo: ten misericordia. Imagina por un momento a un bebé que es completamente dependiente de sus padres. Un bebé que cada día necesita del calor de una madre. Ahora imagínate que el bebé cree que puede vivir solo, porque ya tiene 2 semanas de nacido. Y por eso cree que tiene la capacidad de sostenerse por sí mismo durante un día. No puede, es indefenso, es dependiente, necesita la misma cantidad de amor que el día que nació. Y eso ilustra que nosotros somos completamente dependientes como esos recién nacidos. Y sabes, hermano, porque Él se compadece de ti en medio de tu condición, mostrándote ese amor infinito, no puedes quedarte en la pasividad pecaminosa. No puedes ser recipiente de esa gracia sin responder a esa gracia. No para alcanzarla, sino porque ya la recibiste. Y por eso nosotros tenemos que recordar que porque Cristo es el Rey compasivo, tú debes de seguirle. ¿Cuál es la respuesta de esos receptores del amor de Cristo? Ellos se dieron cuenta. Volvamos al Evangelio según San Mateo capítulo 20 y nota el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida le recibieron. Y aquí nos lleva al segundo punto, y ya es mucho más corto. Él es digno de seguirle con todo tu corazón. Ahora piensa por un momento. Ellos le siguieron. ¿Qué tenían que perder? Nada. Lo único que tenían era una vida de indignidad. Era una vida de mendigos. Y ellos decidieron dejar todo y le siguieron. El verbo que emplea Mateo es el mismo que emplea para referirse a lo que hicieron los discípulos en el capítulo 4, que dejaron sus redes y le siguieron. Pero es interesante ver que es la última ocasión que Mateo registra que alguien siguió a Jesucristo. ¿Qué viene después de esto? La escena que vamos a encontrar es la entrada triunfal a Jerusalén. Fueron los últimos que le siguieron. Los primeros eran esos pescadores vulgares, despreciados. No fueron la élite de la sociedad los primeros que le siguieron, pero tampoco fue la élite de la sociedad los últimos que le siguieron. Fueron también estos mendigos despreciados, muchos que le seguían. Al principio vitoreaban su mesianato, pero poco después demandaban su crucifixión. Así que estos dos últimos le siguieron antes de su entrada triunfal. ¿Y por qué le siguieron?
¿Por qué? Porque recibieron ese amor único. Nadie les había amado como Él les había amado. Nunca habían visto una compasión tan tierna como la que recibieron ese día. Y es que, hermano, quisiera que pensaras en esto. No hay fuerza que nos motive a seguir al Mesías verdadero que no sea la fuerza descomunal de su amor eternal. Si tú has de seguir y dejar todo para seguirle a Él, tienes que considerar ese amor descomunal que Él te ha otorgado, porque no habrá otra razón y otra fuerza que te motive a seguirlo. Mira esto, ellos no le siguieron por temor al infierno. Estos no le siguieron porque Cristo les manipuló sus sentimientos. De hecho, no les prometió una vida llena de riquezas. Estos no le siguieron por ninguno de estos motivos. No. De hecho, seguir a Cristo, déjenme decir, no es lógico, porque te promete algo que va en contrasentido. Él te promete felicidad y gozo duradero si lloras. Felicidad y gozo duradero si lloras. Él te promete alegría si te persiguen. Él te promete plenitud si eres pobre. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Eso es ilógico. Pero sabes, hay algo más poderoso que la lógica pura. Hay una fuerza más poderosa que los cálculos humanos y egoístas. La fuerza es la fuerza que usa Dios con estos hombres y que Juan describe en su primera carta, primera de Juan capítulo 4 versículo 19. ¿Por qué estos hombres le amaron y le siguieron? ¿Sabe por qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto fue lo que pasó con estos ciegos. Al ver la misericordia del Maestro, se produjo en estos ciegos un amor apasionado con todo su corazón que decidieron seguir al Maestro. Y esto es lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, nos controla. ¿Qué tan fuerte es ese control? Nada es más fuerte que el amor. No se trata de apelar simplemente a tus emociones. La motivación humana más poderosa es el amor. Es más fuerte que la culpa. Es más fuerte que el temor. Es más fuerte que las ganancias. ¿Qué hace que una madre regrese a un edificio en llamas? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que le motiva? El amor por sus hijos. El amor es más fuerte que la autoprotección, que la autopromoción o aún la propia supervivencia. Un amor así encuentra su mayor satisfacción y realización al proteger y promover el objeto de su amor. Y cuando Cristo es el objeto de tu amor, no hay costo elevado. Él lo es todo. Él lo es todo. He encontrado la perla de gran precio y lo he dejado todo porque la he encontrado. El cristiano que tiene como prioridad amar a Dios es la persona más motivada y capacitada para servir y llevar a cabo los propósitos de Dios. Bryan Chapell dice lo siguiente: aunque hay muchas motivaciones que nos impulsan y muchas se recomiendan en la Escritura, el fundamento y la prioridad de todo lo que se hace para Dios debe ser el amor por Él. De lo contrario, nuestra expresión de fe se convertirá inevitablemente en algún tipo de egoísmo que siempre nos dejará insatisfecho. Si no es el amor por Dios lo que te motiva a hacer lo que haces por Él, estarás insatisfecho, porque no se cumplirán tus expectativas de autoprotección y autopromoción. Por eso me parece oportuno ver que uno de estos dos ciegos es mencionado en dos evangelios sinópticos, Marcos y Lucas. Pero solamente Marcos
en el capítulo 10, versículo 46, se refiere a uno de estos dos ciegos, con nombre y con el nombre de su padre: Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Y esto, no puedo ser dogmático en esto, pero me imagino que Marcos está diciendo en su corazón cuando escribe la escena en su evangelio: ¿sabes quién era uno de estos ciegos? Bartimeo, nuestro querido hermano y fiel discípulo de Cristo, que lo dejó todo y le siguió, y ustedes lo conocen. Ese es Bartimeo. Así que estos ciegos decidieron seguir al Mesías. Ellos le siguieron tal y como estaban. Ellos simplemente fueron atrapados y controlados por el amor del Maestro y le siguieron. Y sabes, Dios no está esperando que seamos lo suficientemente buenos como para merecer su misericordia y perdón. Él solo espera que veas tu condición y vengas en arrepentimiento y fe y le sigas tal como estás. No espera que tú seas el rico en tu moralidad, sino que seas el pobre en tu espiritualidad y vengas. Si confiesas genuinamente tu necesidad de misericordia de Dios, tus pecados son perdonados. Porque aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, Dios los limpiará y los hará blancos como la nieve. Él perdona a los asesinos, a los adúlteros, a los abusadores, a los chismosos, a los ladrones y a los mentirosos. Él nos perdona. Ningún pecado es superior a la misericordia y la gracia infinita de Dios para con nosotros. Y esto lo hace no solo para el aquí y el ahora. ¿Sabes? Si tú crees en la misericordia de Dios y le sigues, la vida que Él nos da es una vida eterna. Nuestra esperanza no está en el aquí y en el ahora. Nuestra esperanza trasciende al aquí y el ahora. Nuestra esperanza es que Él venga y reine eternamente. Anhelamos que pronto vuelva y nosotros reinemos con Él. Así que anhelamos el día de nuestra redención total. Pero mientras eso llega, nosotros aquí clamamos: venga tu reino. Danos de tu gracia, de tu justicia, de tu poder, para esperar con gozo tu venida. Mi hermano, quisiera concluir con esto. Ruego a Dios que nos haga sentir nuestra necesidad y que hoy puedas ver su compasión infinita en Cristo, que vivió, murió y resucitó para darte a ti una vida nueva. Pero te pido ahora que respondas a ese llamado y al ver y considerar esa misericordia infinita, tú decidas seguirle. Síguele porque necesitas seguirle. Él es tu todo, sin Él no puedes vivir. Síguele. ¿Qué significa seguirle para ti? Es ponerlo a Él como tu prioridad. Es amarlo a Él con toda tu fuerza. Es decirle a tus amigos que no te avergüenzas de llamarlos como tu mayor tesoro. Es poner su palabra como la guía de tu vida a pesar del alto costo que esto tenga. Es enseñarle a tus hijos que Cristo es la fuente de tu satisfacción. Que Cristo es la fuente de tu satisfacción, no lo trivial de este mundo y los bienes que obtienes de Él. Es que ellos vean que tú dedicas más tiempo a la oración y a la meditación de la palabra que en tus placeres mundanos y temporales. Eso es seguirle. Es amar la iglesia. Es congregarte fielmente porque sabes que necesitas escuchar su palabra. Es amar
la oración y depender de Él en la oración. Y para eso necesitas depender de Él meditando diariamente el Evangelio. Necesitas meditar diariamente en el Evangelio. Porque entre más percibimos su gracia, más fuerte es nuestro amor por Él. Entre más consciente seas de su gracia sobre ti, más fuerte es tu amor por Él. Por lo tanto, porque Cristo es el Rey compasivo que te escucha a pesar de tu condición, tú debes seguirle con todo tu corazón. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo nuestra falta de necesidad. A lo largo de los años hemos guardado en nuestro banco de moralidad o de religiosidad, según nosotros, recursos para sentirnos bien, o por lo menos no sentirnos tan mal. Pero hoy tú nos has mostrado que lo que tú buscas es un corazón pobre, que mendiga tu justicia, que clama con intensidad. Líbranos de pensar que por seguirte deberíamos tener grandeza o privilegios. Líbranos de eso, Señor. Y ayúdanos a darnos cuenta cada día, cada momento de nuestra vida, que si confiamos en nosotros estamos en bancarrota. Y por eso te seguimos, porque en ti hay cada día y cada momento suficiente gracia para mantenernos firmes. Pero dependemos de ti. Oh Dios, permite que nosotros salgamos de aquí convencidos de que tú te compadeces de nosotros y nos escuchas a pesar de nuestra condición, y que nuestra responsabilidad es seguirte porque tú nos has amado con todo nuestro corazón. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero invitarte a pensar por un momento en lo que has escuchado. Quizás sea un buen tiempo para que tú, allí sentado, te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que oré y clamé por misericordia? Te animo a hacerlo. Si no lo has hecho, comprométete hoy delante de Dios a buscar con intensidad esa misericordia.